Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer domingo el periódico Reforma publicó que con la desaparición del Fondo de Desastres Naturales, el Fonden, se quedaron sin recursos 223 obras de reconstrucción de caminos rurales afectados por desastres naturales. Pero según su decreto de desaparición, los programas de obras iniciadas antes de la abrogación se concluirán conforme a lo planeado. Eso sí, falta que la Secretaría de Hacienda publique los lineamientos para saber cómo llegará el dinero a las entidades. Veamos el contexto. La semana pasada se publicó el decreto de abrogación del Fondo de Desastres Naturales, el Fonden. Este fondo nació en 1996 para mitigar los efectos producidos por fenómenos naturales como inundaciones, ciclones o sismos, cuando la capacidad operativa y financiera era insuficiente para enfrentar las consecuencias de algún fenómeno. Los gobiernos locales solicitaban recursos ante la Coordinación Nacional de Protección Civil. En 2020, el presidente López Obrador ordenó la desaparición del Fonden. Dijo que se utilizaba como caja chica de funcionarios y empresarios que obtenían contratos sin licitar en situaciones de emergencia. Añadió que otras dependencias serán responsables de apoyar a la población damnificada. En noviembre, el Congreso de la Unión aprobó la desaparición de 109 fideicomisos, entre ellos el Fonden. La Secretaría de Hacienda deberá emitir las disposiciones para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana atienda los impactos causados por fenómenos naturales y establezca las políticas y programas para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situación de desastre. Los programas de obras y acciones autorizados e iniciados antes de la abrogación se concluirán conforme a lo planeado y su ejecución será responsabilidad de las dependencias y entidades correspondientes, y los convenios suscritos por la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Seguridad con los gobiernos locales continuarán vigentes mientras no se suscriban los instrumentos jurídicos que los sustituyan. Punto y contrapunto. Tercer tema y último a discutir esta noche. ¿Por dónde empezamos con este tema, Eder? La oposición ha estado desde que se anunció el fin del Fonden, pues diciendo que iban a dejar, digamos, al país desprotegido, que no iba a haber dinero para básicamente incendios forestales, para temas de desastres y demás. Ahora está el tema de las obras, que es lo que destaca ayer Reforma. Falta entonces que sean publicados estos lineamientos de la Secretaría de Hacienda. ¿Por dónde lo ves tú? ¿Qué te gustaría destacar del tema? Sí, pues el cinismo de la oposición. Acordemos lo que hicieron tras los sismos del 2017 con estos recursos, no solamente del Fonden, sino con las donaciones y con todo el recurso que se liberó para atender la crisis de damnificados, que se vino a atender hasta que se instalaron los gobiernos de la Cuarta Transformación en los estados de Puebla, Ciudad de México y en el gobierno federal, en medio de la pandemia, que también implicó atender el desastre mismo de la pandemia, todo el tema de la reconversión hospitalaria, atender todo lo que fuera necesario para tener los insumos suficientes. También se atendió este otro tema que fue el de los sismos del 2017, un asunto pendiente que se tenía del pasado inmediato, y también se atendieron otros casos como el de Tabasco sin el Fonden, en un mecanismo de mucha transparencia, muy riguroso con los presupuestos, que es lo que ha caracterizado a los gobiernos del presidente López Obrador en la Ciudad de México y ahora en el gobierno federal, y ahí están los resultados. Se han resuelto los problemas, ambos. El tema de Tabasco, de las inundaciones, no se ha dejado de atender a la población afectada con mejores condiciones que cuando sí existía el Fonden, y en el caso de las víctimas de los terremotos, todas están hasta ahora muy satisfechas porque se les ha cumplido la demanda con arreglándoles sus viviendas o dándoles otras viviendas muy dignas en donde poder pasar el resto de su vida, cosa que no hicieron estos cínicos de la oposición que lucraban con ese dinero, era su caja chica ese presupuesto, y hay un montón de pruebas de eso. Lisa, ¿coincides con esta lectura? Tiene que ver con lo que menciona Eder, tiene que ver con una prisa que ha tenido siempre, o por lo menos que ha mostrado tener el gobierno del presidente López Obrador para tratar de acabar con la corrupción de los sexenios anteriores, pero con transiciones que no necesariamente acaban siendo las mejores instrumentaciones. ¿Cómo lo ves?
Pues eso, atemperar un poco el optimismo diciendo que todas estas desapariciones tenían dos objetivos, ¿no? Una, la lucha anticorrupción y dos, el tema de la austeridad y la reasignación del gasto y que esta línea del tiempo empieza en 2018 cuando se da el compromiso famoso de cancelar los fideicomisos y después nos llevó durante todo el 2019 y el 2020 se discutió muchísimo en esta mesa en la aprobación de la Ley Federal de Austeridad y también en el decreto de extinción de los famosos 109 fideicomisos por un total de 68,000 millones de pesos, entre los que se encontraban no solo fideicomisos de ciencia y cultura y demás cosas, sino también fondos importantísimos, ya no solo como el Fonden, sino también como el Fondo de Estabilización, que es, digamos, una especie de guardadito que puede tener el gobierno federal en caso de que los ingresos netos que presupuestó para el gasto resulten menores por algún choque externo, una coyuntura, una baja en los precios del petróleo, lo que se mande. Siempre hay que tener ahí ese fondo de estabilización para que entonces no se bajen de manera drástica los egresos que tienen que hacer tanto la federación como los estados, y ahí no solo con la extinción de los fideicomisos, sino con todo lo que se ha estado haciendo alrededor de esta ley de austeridad, pues también estamos en niveles bajos históricos, que de no recuperarse el dinero que el gobierno federal ha estado extrayendo de ese fondo, pues estaríamos en situaciones bastante comprometidas en caso de algún choque externo, en caso de alguna urgencia o desastre, como sucede con el Fonden. Pero déjame nada más poner ese poquito de contexto final, nada más para decir, atemperemos el optimismo de que todo está funcionando de maravilla, porque, por ejemplo, de los 109 fideicomisos que dijeron que iban a desaparecer, al primer trimestre de este año solo habían desaparecido 2. Al cierre del último informe que hizo México Evalúa, que se tituló Yo me sumo por la transparencia en el uso y destino de los fideicomisos, solo había 39 otros fideicomisos que estaban en proceso de desaparición, pero que todavía no tienen reglas de operación y por lo tanto los recursos no se pueden tocar. No se han cumplido, por ejemplo, con los compromisos que el mismo presidente anunció de que una vez decididos cuáles iban a ser los fideicomisos extintos y una vez extinguidos se iban a presentar auditorías y se iban a iniciar carpetas de investigación si se demostraba que había habido corrupción en el uso del gasto público. No se cumplieron con los mismos plazos de la propia reforma de los fideicomisos, que decía que para junio de este año ya tenía que estar todo extinto y con las reglas necesarias para saber cómo se iba a ejercer el gasto, ni tampoco se ha cumplido con los compromisos, por ejemplo, de transparencia y gobierno abierto, y ha aumentado, por supuesto, el presupuesto asignado, que no solo dependencias como Sedena, que ya lo habíamos hablado en un espacio anterior, han dedicado a sus propios fideicomisos, que por ejemplo Sedena ha aumentado casi el doble el dinero que destina a su propio fideicomiso, sino que el gobierno federal, resulta que en este informe de nuevo de México Evalúa, detectaron que en estos años ha usado en 115% más la figura de los fideicomisos, incluso después de haber aprobado su desaparición. Te va a tocar el tema, querida María Clemente, en la Cámara de Diputados, discutir todo esto. ¿De qué lado estás? Pues nos vas contando cómo vas a ver este tema de los fideicomisos. Fideicomisos que también creo que me parece que hay por ahí uno también que tiene que ver con el tema de la atención al VIH, que varios activistas también de VIH pues habían quejado por la desaparición y los apoyos también a organizaciones en ese sentido. ¿Cómo ves tú el tema de los fideicomisos y este del Fonden en especial? Bueno, primero el Fonden funcionaba a través de 3 herramientas principales para operar. Primero era el fondo revolvente para dar apoyo y asistencia a la población civil, ¿no? Y este fondo es operado por la Secretaría de Gobernación y se complementa con el Plan DN3 y el Plan Marina, ambos para auxiliar a la población en situaciones de riesgo. En 2005 justamente es que en el Senado de la República realizó una investigación sobre un fraude en el Fonden que se estimaba que rebasaba los 321 millones de pesos. Derivado de esta investigación, pues se habían pagado empresas sobre precios, ¿no? Como lo mismo que con el tema del supuesto desabasto, ¿no? Que también se compraban a sobreprecios los medicamentos y que había facturas duplicadas. Asimismo, en diciembre del 2019 se señaló que existían malos manejos y desvíos de la administración, al menos de 200,000 millones de pesos etiquetados para la emergencia y desastres en los sexenios de Felipe Calderón y Peña Nieto.
estos principales espacios, digamos, de corrupción fueron las declaratorias extraordinarias de emergencia, y es ahí donde justamente pues salió la uña, ¿no?, de estos gobiernos corruptos, ¿no? Y otro ejemplo claro pues es que en septiembre de 2017 no existió una normativa regulatoria para la atribución de la banca de desarrollo, ¿no?, en la atención de fenómenos naturales, ¿no? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores dejó de actuar oportunamente y su omisión derivó en la ausencia de mecanismos de criterios. Perdón, me equivoqué con la comisión. Pero bueno, el punto más importante de todo este ejemplo que daba es que justamente el Fonden operaba como un espacio de corrupción grande para los gobiernos federales, ¿no? Donde ya está clarificado aquí los desvíos de recursos en los gobiernos de Peña Nieto y de Calderón, y por eso justamente es que yo y más de 6.5 millones de personas estamos de acuerdo en que se sumen, ¿no?, en que se lleven las acciones pertinentes a los actores políticos del pasado de acuerdo al marco constitucional. Por eso debemos de sumarnos al llamado de tener un tribunal popular para juzgar a estos personajes, y por supuesto que no estoy de acuerdo en que se diga que el gobierno no ha operado, que no es la desaparición de los fideicomisos, no es, digamos, un sinónimo de no querer atender. En el claro ejemplo con el caso del Fondem, no, es que el gobierno de México apoyó con 10,000 pesos a las más de 200,000 personas por viviendas afectadas en las elecciones en Tabasco, ¿no? Es claro que no es una cuestión de voluntad, es que estamos combatiendo la corrupción, y sin corrupción alcanza para más. ¿Coincides con esta lectura, Lecona, o contrapunto? Coincido que si la corrupción alcanza para más, coincido que es innegable la forma, los mecanismos, las triangulaciones, los fraudes que se hacían y se hacen todavía para desviar recursos a empresas, con empresas fantasma, en fin, muchas cosas. Pero el problema de si mezclamos todo y no separamos las cosas es que cuando se toman porciones de realidad, porciones de verdad, y se meten a una intención política que no es clara, que no es honesta, que no es transparente, pues terminamos con consultas populares sin sentido, terminamos con la desaparición de fideicomisos a rajatabla y también sin sentido, porque hay que recordar que el debate de la desaparición de los 109 fideicomisos se dio también entre un montón de mentiras que partieron sí de una realidad, sí de que no dudo que hayan irregularidades en algunos fideicomisos públicos, pero cortar de rajatabla o eliminar 109 fideicomisos nos tiene en un punto en el que el presidente no nos ha podido ni siquiera ha podido cumplir su promesa que hizo que al días siguientes después de la desaparición de fideicomisos iba a presentar pruebas de cómo se desviaban dinero en todos los fideicomisos, no nada más en los que escogió ahí 2 o 3 en una mañanera para justificar la desaparición de 109, ¿no? Es claro, y creo que lo tiene bastante claro el gobierno y quienes echaron mano de esta manipulación para extinguirlos todos, que el fideicomiso no es el problema, es decir, la figura del fideicomiso no es el problema, ¿no? Ahí están los fideicomisos de Sedena, ¿no? Yo creo que los militares, la cúpula de Sedena por lo menos, se le ha de dar risa cuando aparecen este tipo de notas o de debates, porque su fideicomiso está ahí intocadito, ¿no? Fideicomisos, ya que nos recordaba Eder, o figura de fideicomiso que sirvió no solo a la oposición, ¿no? O a la oposición de aquel entonces, Morena, el famoso fideicomiso precisamente para los damnificados del 19 de septiembre, del sismo del 19S, y quedó clarísimo con la investigación del INE y con la sanción del INE de ese uso no reportado, indebido, que quién sabe dónde va a parar, ¿no?, tanto dinero que se recogió, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, todas estas cosas que se ponen en la palestra, que empiezan a alimentar un debate y a llenarlo de mentiras sobre mentira, hay que verlo en su justa dimensión, hay que ver en todo momento o hay que priorizar que las cosas que se tienen que cambiar porque la corrupción estaba ahí y está ahí y hay que erradicarla, sí, no pueden ser de un machetazo, ¿no? Se ha dicho aquí muchas veces, primero hay que ver punto por punto qué cosas se están tocando, qué tanto está afectando, porque lo vemos incluso o sea, es una decisión que podemos, si la llevamos al asunto del desabasto de medicamentos, que muchas personas siguen en el gobierno negando, pues que es real, que la corrupción que era probablemente innegable. Sí. Lo que no es justificable es agarrar, mochar, destruir, bien, y ya después vemos cómo empiezan a funcionar las cosas. Tengo 2 manos levantadas. 20 segundos, Eder, 20 segundos, Lisa, porque nos va a regañar el productor.
en un acto de verdad a medias o de deshonestidad, se le olvidó decir a Alfredo Lecona que el Tribunal Electoral revocó la sanción impuesta por el INE a Morena por el tema del fideicomiso por los demás. La fecha en la que lo revocó el tribunal es el 1 de septiembre del 2018. Entonces sacar ese tema para querernos meter en el mismo saco, la verdad es que es muy bajo y es una mentira a todas luces. ¿Y a ti te quedó Bien. claro dónde fue ese dinero? ¿A ti? Bueno, no voy a escuchemos contestar. Listo. ¿Puedo Lisa, yo? adelante. Nada más quería resaltar el rol de la Auditoría Superior de la Federación en la detección de todas estas malversaciones y también de la sociedad civil. México Evalúa fue de las primeras que dijo que había malversación en el tema de reconstrucción del 19S, perdón, y que cuando yo me refería al tema del incumplimiento de plazos no estaba hablando de voluntades, sino simple y sencillamente con la capacidad de este gobierno para cumplir con los plazos que se dan en las propias leyes que aprueba, y que rehacer las reglas de operación, de pasar el Fonden a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo único que da es un riesgo aumentado para desalentar o la disponibilidad o la dispersión de los recursos, porque justo en todos estos años lo que nos hemos dado cuenta es que no son capaces de desaparecer una cosa y ponerle reglas en el tiempo y la forma en el que se la tienen que poner. Entonces, nada más estamos hablando de riesgo, no estamos hablando de materialización, pero ahí existe ese riesgo y si no se lo toman con la diligencia con la que se la tienen que tomar, no van a llegar a sus propios plazos. Bien, déjenme hacer una pausa, regresamos para despedirnos de las y los panelistas de esta noche con la paparrucha, no te vayas.